Hola a todos, y bienvenidos a la historia de The Scratched Universe, una serie creada por Blackimus. Una historia que mezcla servidores que comienzan a fallar, entidades anómalas, usuarios de stand, y una amenaza que parece venir de fuera de este mundo. La historia comienza en el servidor Lazytropia 32, donde hay 25 jugadores activos. La cámara nos muestra la base del equipo Blue, con varios personajes preparándose, algunos de forma inusual. Luego pasamos al equipo Red, donde el comportamiento también resulta extraño, aunque dentro de lo esperable en TF2. La situación cambia cuando un Demoman del equipo Blue emerge desde el suelo y elimina a un Engie. En ese momento ocurre algo anómalo. Al beber de su botella, su cabeza se transforma en un ojo gigante. La escena cambia brevemente a una entrada de contrabando, donde se muestran anomalías y personajes capaces de deformar sus cuerpos. Luego, la escena cambia a un Heavy exigiendo la construcción de dispensadores. El Demoman lo ve todo y vuelve a beber, provocando la aparición de una entidad, un ojo aún más grande que flota frente a él, riéndose. Cuando cree estar borracho, el iris del ojo cambia a amarillo, y en ese instante pierde el control de su cuerpo, siendo obligado a arrancarse la cabeza. La escena cambia a la sala de suministros número 4 de Manco, ahora objetivo de la entidad. Usando el cuerpo de un sniper, se infiltra sin levantar sospechas. Sin embargo, pierde la paciencia y elimina a todos los presentes con su magia. Luego accede a una caja que contenía lo que llama un sombrero perfecto, reclamándolo como suyo mediante magia de sangre. Esto activa al equipo de seguridad VAC, quienes protegen al servidor. Aquí conocemos a la entidad como Acolyte, el pupilo de Monoculus. Los miembros de seguridad quedan impactados al ver que el responsable es un ojo parlante, y cuando intentan enfrentarlo, Acolyte manifiesta los brazos de lo que alguna vez fue un Demoman, apuntando a un Soldier, diciéndole que él trajo el infierno a su gente, algo que aún no se explica. Acolyte declara entonces el inicio de sus 100 años de reinado de sangre. Cuando le disparan, la entidad devuelve las balas y acaba con cada uno de los miembros de seguridad. You are a spineless worm. You are a mistake of nature. You are walking. Aunque su magia comienza a debilitarse, nadie logra detenerlo. Un sniper intenta acabar con él, pero falla y es asesinado. Some shonky business right there. You filthy spook! I hope I didn't scare you. Well, I'll be stuffed. This'll come in handy. En solo 23 minutos, la entidad elimina a todos los jugadores del servidor y ejecuta su plan final, reunir los elementos necesarios para invocar un portal de sangre y escapar. Con el equipo VAC eliminado, ya no es posible contactar a autoridades superiores, y el servidor queda marcado como comprometido. Sin posibilidad de recuperación, estos servidores quedan expuestos a cualquier evento malicioso. Acolyte destruye la columna del servidor, el sistema que permitía restaurarlo tras incidentes. Con esto fuera de funcionamiento, el destino del servidor queda entregado a la anarquía. Sin embargo, algo inesperado ocurre. El último Soldier asesinado revive completamente sanado. Esto se debe a que, tal vez, tras ser eliminado por Acolyte, su cuerpo se ve afectado por las propiedades anómalas de la entidad, convirtiéndolo en usuario de un stand llamado American Myth. Desde este momento, este Soldier pasa a ser conocido como Kia. Tras recibir fuerzas de su stand, Kia observa a sus compañeros caídos, visiblemente afectado, pero es interrumpido por un pyro hostil, similar a un zombie.
Aunque no tiene armas, su stand lo protege. You deserve a medal. 24 minutos después, Kia llega al centro de comunicaciones del servidor, pero no encuentra información ni logra contactar con otros servidores. Luego se dirige al control de acceso, donde encuentra un dossier con una llave etiquetada como Gunmetal. Al salir hacia la superficie, descubre múltiples cuerpos, algunos aparentemente muertos, pero que en realidad reaccionan al sonido, como el pyro anterior. Aún así, Kia logra avanzar, encontrar un vehículo y escapar, confirmando que el servidor sufre un brote viral y que no queda ningún jugador con vida. El episodio termina, pero en la escena postcréditos, 9 horas después, se muestran figuras desconocidas dentro del servidor, sugiriendo una amenaza mayor. La historia continúa con el episodio 2, titulado Códice sin fin, un capítulo con bastantes referencias a yoyos, sobre todo en la vestimenta de ciertos personajes que veremos. Esta vez, el escenario es un servidor de Halloween, centrado en la base del equipo Red, donde los jugadores se preparan para capturar el punto. Sin embargo, un sniper advierte que el sistema no funciona, levantando sospechas en el médico. Sniper is a spy? Nah. Did that sting? Now, Piker. Además, no hay rastro del equipo enemigo. Mientras esperan, tras decisión del Heavy, comienzan a notar anomalías. El sniper afirma haber visto algo, y por un instante aparecen figuras fusionadas en una sola, desapareciendo de inmediato. Esto deja a todos confundidos, pero la situación empeora cuando el médico desaparece, y un mensaje en el chat confirma que el sistema de respawn ha sido desactivado. Poco después, el médico reaparece, junto a un misterioso regalo en el mapa, lo que provoca que el equipo se separe para buscarlo. Todos encuentran el suyo, excepto el Heavy, quien cree ver uno, pero este desaparece antes de que pueda alcanzarlo. Al reunirse, notan que el sniper no ha regresado, por lo que el Pyro y el Demoman salen a buscarlo, mientras el Heavy se queda con el médico. Tras una larga búsqueda, solo encuentran el rifle del sniper y escuchan una voz desconocida. Look here, Pumpkinhead. He's dead! All right, I'll go! No hay amenaza visible y el Pyro intenta señalar su ubicación, permitiendo que el Heavy corra hacia la ubicación, guiado después por el Demoman. Pero durante ese tiempo, algo grave ocurre. Pyro! I did what I could! I used to... Pyro is dead! Sniper is dead! El Heavy comienza a desconfiar del médico, acusándolo de no pertenecer al equipo, de ser hostil e incluso de ser un usuario de stand. El médico simplemente lo ignora y niega todo. Sin embargo, la actitud del Heavy levanta sospechas en el Demoman, quien empieza a verlo como el verdadero traidor. La tensión se rompe momentáneamente cuando el Heavy arroja su sándwich al suelo, disipando las dudas del Demoman. Por un instante, todo parece calmarse, pero es entonces cuando ocurre lo inesperado. Se muestra como el médico asesina al Demoman, pero lo más impactante es que el propio médico ya estaba muerto. El verdadero responsable es un spy, usuario de stand, quien se revela ante el Heavy con una apariencia que recuerda a Dio. El spy lo felicita por poder ver su stand, llamado Fight the System, y le demuestra su habilidad, un poder que actúa como una especie de malware, capaz de controlar cuerpos muertos como marionetas y eliminarlos permanentemente, aumentando su propia fuerza. Además, deduce que si el Heavy puede ver su stand, entonces él también es un usuario. Sugiere que su poder está ligado al sándwich en el suelo, el cual destruye, provocando que el Heavy intente escapar,
pero es alcanzado rápidamente. Se ven obligados a enfrentarse. Aunque el Heavy no usa su stand al inicio, demuestra una fuerza física abrumadora. El Spy le advierte que huya si no puede activarlo, pero el Heavy es alcanzado por múltiples cuchillas mientras intenta escapar. Aún así, logra engañarlo, finge debilidad y en un contraataque rompe su máscara, revelando su rostro. Aunque está herido, el Heavy se mantiene en pie, se presenta como Heavy Guy y finalmente revela su stand, llamado Crash. El poder es devastador. El Spy queda completamente vulnerable ante la fuerza del stand, y tras una serie de golpes, el Heavy lo derrota, arrojándolo a un abismo. Sin embargo, en ese lugar habita una entidad desconocida, y afirma que el Spy aún será útil. La escena cambia nuevamente al Heavy. El punto de control se activa y un extraño mineral cae frente a él, quemándolo al tocarlo. Finalmente, el servidor se reinicia y el punto es capturado. Heavy Guy logra vengar a sus compañeros y abandona el servidor, recordando a los caídos. En la escena postcréditos se insinúa la aparición de un nuevo personaje. La historia continúa en el episodio 3, titulado La Distorsión. Ahora seguimos a un scout llamado Fixer, quien inicia su día en su apartamento antes de salir a trabajar. Mientras conduce por la ciudad, nota a un médico caminando, pero no le da importancia. Poco después llega al Railway United, donde trabaja reparando trenes junto a sus compañeros. 2 horas más tarde, en la sala de descanso, conversa con otro scout que no habla, comunicándose solo con gestos. Mientras tanto, en la estación, llega un tren no programado, conducido por un Heavy, lo que genera sospechas. Al revisar la carga, donde solo entra a investigar un Engie, descubre anomalías, una máquina con una luz verde extraña y un scout con comportamiento anormal dentro de una caja. Tras un retraso, el Engie regresa afirmando que no había nada extraño, lo que resulta sospechoso, como si hubiera sido manipulado. En ese momento, Seguridad recibe el aviso de un médico acercándose, el mismo que Fixer vio antes. Lo detienen para pedir identificación, pero ocurre algo inesperado. Come on. Soldier. Come on, damn you. Crap. Let's go. Go, go, go. Forward. Move up, move up. Nice going, partner. Woo-wee! Will you look at that? You're all right. Much obliged. You shouldn't, Harold. Wait. What are you looking at, anyway? Check your back. What? That! That's nothing. 48 minutos después, Fixer despierta en la sala de descanso. Todo está vacío, las luces se apagan y las alarmas comienzan a sonar. Al investigar, encuentra el cadáver de un compañero y se oculta al escuchar a otros acercarse, sin entender lo que está pasando. Consigue un arma y avanza por los pasillos hasta encontrarse con un Spy, quien solo menciona de forma enigmática las tumbas y que se están acercando. En ese momento, el médico libera una onda verde que alcanza al Spy, cambiando su actitud y volviéndolo hostil.
shape-shifted frick. El scout continúa avanzando y se encuentra con un escenario devastador. Sangre por los pasillos, cuerpos sin vida y la sensación de que algo lo acecha desde la oscuridad. Is it real? Aunque no comprende lo que está ocurriendo, sabe que hay más infectados observándolo. Aún así, logra sobrevivir a estos encuentros. En un momento crítico, es salvado por el scout de la máscara, quien se presenta como Jumpsuit, un asesino silencioso que se volvió bueno. Él le explica que los infectados son débiles al fuego, y juntos deciden avanzar sin armas, ya que no hay munición, nadando hacia la base red, donde se encuentra su única posibilidad de supervivencia, aunque también es la zona más peligrosa, infestada de enemigos. La historia continúa con la parte 2 del episodio 3. Durante su trayecto, se enfrentan a algunas amenazas y encuentran la Magnum Opus, un arma poderosa que pronto ponen a prueba contra los infectados. Sin embargo, una puerta bloquea su avance. Cuando Fixer intenta abrirla, activa una alarma que atrae a múltiples enemigos. Para defenderse, repara una torreta cercana justo a tiempo, eliminando a varios infectados antes de que un Demoman la destruya. Aún así, resisten lo suficiente hasta que la puerta se abre. Dentro, consiguen una tarjeta de acceso, pero al regresar, un Pyro avanza hacia ellos. Creen que está infectado, pero en realidad no lo está, hasta que es convertido por un pequeño robot que emite una luz verde, volviéndolo hostil. Las balas no son suficientes para detenerlo, por lo que finalmente lo eliminan usando fuego. What the hell was that crap? Siguiendo su camino, acceden a una zona de almacenamiento donde, usando la tarjeta, liberan a un robot aliado desde una cápsula. Este se presenta como BonkBot y rápidamente demuestra ser un apoyo clave. Utiliza explosiones, fuego y diversas armas para abrir camino, incluso creando una salida al exterior y enfrentando a múltiples infectados sin dificultad. No, ain't even worth the effort. A pesar de quedar momentáneamente en desventaja, BonkBot demuestra habilidades únicas. Puede atraer su armamento, usar explosivos y hasta redirigir ataques enemigos. $400,000 to fire that gun, huh? Depth perception, pal. Look into it.
Metal Man. That's my bullet. Yeah, that's right. Hit the road, bozo. Not bad, pal. Al final, aparece el grupo VAC, quienes llegan para contener el brote. Tras escanear a los scouts, confirman que no están infectados y explican la situación. El virus, llamado distorsión, es de origen alienígena, y los infectados, conocidos como distorsionados, actúan sin voluntad propia. La infección se transmite mediante una luz artificial emitida por los Walkers, los pequeños robots vistos anteriormente. Además, los infectados poseen regeneración, por lo que deben ser eliminados completamente, siendo el fuego la forma más efectiva. Luego, la escena muestra el exterior, donde se observan cuerpos no infectados, lo que sugiere la presencia de un infiltrado. Los scouts pierden su empleo debido al incidente, pero reciben apoyo para encontrar nuevos trabajos, y se quedan con Bunkbot como compensación. Mientras ellos se retiran, el equipo VAC permanece en la zona, sin saber que el verdadero responsable sigue cerca. Se revela entonces al médico, cuyo nombre es Virus. Un Walker le informa que su intento de infiltración falló, ya que VAC logró contener la situación. Las entidades detrás de esto dejan claro que su invasión continuará, recordándole que le otorgaron vida y poder, y que no debe fallar nuevamente. La escena cambia al apartamento manco, donde los scouts están a salvo, aunque Fixer se encuentra afectado, vomitando tras todo lo vivido. La noche está presente, y finalmente todos descansan. 2 semanas después del incidente en Railway United, vemos una base red donde se anuncia el inicio de una nueva misión. Entre los miembros aparece Heavy Guy, cerrando el episodio. La historia continúa en el episodio 4, titulado Encrucijada. Comienza con los scouts en el apartamento, llevando una rutina aparentemente normal, pero rápidamente se alterna con un servidor de armas personalizadas, donde Heavy Guy participa junto a su equipo Red. Luego volvemos al apartamento, donde Fixer conversa con Jumpsuit, dejando claro que aún no supera lo ocurrido, mencionando incluso que capturaron a su hermano Hot Rod. Al ver una foto del equipo, Fixer rompe en llanto, recordando que ellos eran todo lo que tenía. En ese momento, llegan miembros de VAC, entregando la cápsula de Bunkbot y las pertenencias de Jumpsuit. La escena regresa al servidor, donde la partida se desarrolla con normalidad, hasta que se revela algo inquietante. Múltiples Walkers están infiltrados, camuflados y observando sin ser detectados. En medio del combate, Heavy Guy se encuentra con un Blue Soldier, siendo Kia. Tras recoger un botiquín, le desafía a un duelo. Aunque Kia se niega al inicio, termina aceptando. Ambos revelan ser usuarios de stand y presentan sus habilidades, dando inicio a un combate donde sus stands se enfrentan directamente. Ninguno logra imponerse fácilmente, demostrando una fuerza y resistencia similares. Mientras tanto, los demás no comprenden lo que ocurre, ya que no pueden ver los stands. Los Walkers observan la pelea, analizándola antes de actuar. Kia logra tomar ventaja usando distancia y armas de fuego, superando la defensa de Heavy Guy. Aunque este intenta resistir y contraatacar, finalmente es derrotado. Sin embargo, no hay conflicto entre ellos. Kia reconoce su potencial y le propone mejorar juntos, generando un momento de respeto que sorprende al resto. Mientras tanto, los Walkers toman una decisión.
La escena cambia al laboratorio de cohetes 13, donde la infección ya ha causado estragos. Aquí vemos a Virus, mostrando con mayor claridad su stand, ligado directamente a la propagación del virus. Activa un misil, del cual un fragmento se dirige hacia la zona donde se encuentra Kia y los demás. De vuelta en el servidor, el impacto deja una cápsula que contiene infectados, incluyendo un Demoman y un Sniper que intentan aparentar normalidad, sin lograrlo del todo. Todo empeora cuando un Walker da la orden de ataque. Rápidamente, múltiples infectados aparecen y atacan. Kia y Heavy Guy se encargan de contener la amenaza mientras los demás intentan evacuar. En ese momento, llega Buck, abriendo la salida del servidor y rescatando a los supervivientes. Sin embargo, Kia y Heavy Guy deciden quedarse para eliminar la amenaza desde dentro. La escena corta cuando ambos se preparan para la pelea con sus stands. La escena vuelve al apartamento manco, donde ya instalaron la cápsula de Bongbot. El equipo Buck se retira tras recibir un aviso de emergencia, dejando una caja para Fixer. Dentro hay una cinta que explica el funcionamiento de un dispositivo, un transmisor capaz de llamar al robot en caso de peligro, permitiendo que llegue directamente a su ubicación. Además, incluye tarjetas de acceso para el nuevo trabajo de los Scouts, lo que los entusiasma. La escena cambia nuevamente a Kia y a Heavy Guy, quienes descubren que hay un médico capaz de revivir infectados. Kia se encarga de eliminarlo, mientras se enfrentan otras amenazas, incluyendo un Pyro que logra dañarlo, aunque se recupera rápidamente, sorprendiendo al Heavy. Mientras inspeccionan la zona, los Walkers potencian a su última unidad, creando una variante más fuerte llamada The Slum. Durante el combate, Kia muestra signos de debilidad, como si su poder tuviera un límite. Aún así, el Heavy enfrenta directamente a la criatura con toda su fuerza. Giant dead! Yes! Mission accomplished! Well done! Huh. Poco después llega Buck para contener la situación y eliminar los restos. Los Walkers reconocen el fracaso, pero lo consideran irrelevante frente a sus múltiples victorias, asegurando que eventualmente los mercenarios cometerán errores. Mientras tanto, un Spy los observa antes de que todos se retiren. Tras esto, Heavy Guy le propone a Kia unirse a él, reconociendo su talento. Kia recuerda las palabras de un viejo compañero sobre proteger a los demás, y al compartir ese objetivo, acepta la propuesta. El episodio termina con esta alianza. Hasta ahora, lo que hemos visto no es solo caos, es el comienzo de algo mucho más grande. Los servidores están siendo alterados, las reglas están fallando, y algo externo está moviendo los hilos. Y si esto fue solo el inicio,
Lo que viene después es mucho peor. En la siguiente parte, veremos cómo esta historia continúa y hasta dónde llega realmente esta amenaza. Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.